metros de los ríos va a ser una zona de protección permanente, ¿no? Con lo cual, en las zonas de protección permanente no se permiten, a lo mejor se permiten a lo mucho actividades de recreación, pero hasta allí, ¿no? Como los márgenes que tenemos aquí en Loja. Los márgenes que tenemos en Loja no se permite agricultura. En su momento alguien puso su casa por allí, pero no estaba permitido. A lo mucho lo que se permite es justo hacer esa red de ciclovías, hacer recreaciones, hacer un parque lineal, ¿no? Entonces eso hay que ponerlo también. Todas las zonas, 20 metros a esos ríos. Si fuera el río más grande, a lo mejor le hacen un buffer un poco más extenso, de 60 metros. Todas esas zonas, o 30 metros, todas esas zonas deben ser de protección exclusiva, ¿no? O de recreación a lo mucho. Los embalses y las presas, alrededor 20 metros de esos embalses o 30 metros de esos embalses y presas, también es una zona de conservación exclusiva o de recreación. Y después toda la cuenca que va a proteger eso debe tener actividades amigables con la naturaleza, ¿no? Toda la cuenca de allí puede tener actividades que no contaminen. Por ejemplo, la ganadería no estaría permitida allí, a menos que sea una ganadería tecnificada con estabulación y todo esto. Actividades agrícolas, solamente actividades que no generen sedimentos y que no generen o que no demanden el uso de agroquímicos. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en esas zonas, ¿no? Ahí van a delimitar la cuenca hidrográfica y van a poner esos usos. Después, amenazas. En zonas con sequías extremas, ¿qué se puede proponer? Si está cruzado en algún momento sequía con programas sociobosque, lógicamente lo que va a primar es la conservación. Siempre lo más conservacionista va a primar sobre las actividades un poco más destructivas, ¿no? Entonces, si son zonas de sequía, ¿qué propondrían ustedes? ¿Qué se les ocurre proponer allí? Zonas con riesgo de sequía. A lo mejor agricultura que sea que se adapte a esas condiciones. Agricultura que se adapte, agricultura de secano que se llama, ¿no? O la agricultura estacional puede ser una alternativa, eh, pero también ahí se podría proponer dentro de la zonificación zonas, si es una zona suficientemente grande para cultivos e interesante para cultivos, que lo habíamos definido anteriormente como una zona para cultivos, a lo mejor podríamos proponer el elaborar, el construir un canal de riego, ¿no? Para potenciar esas zonas. Son zonas propensas como lo que pasó en Zapotillo. En Zapotillo era todo propenso a sequías, ¿no? Hasta que se construyó el canal de riego está cambiando un montón toda la realidad de ese sector en el que antes no se cultivaba absolutamente nada. Entonces, en esa zona, si es una zona suficientemente interesante, suficientemente grande, podría plantearse eso, ¿no? Zona para cultivo, zona para cultivo dependiente de la construcción de un canal de riego, ¿no? Eso podría ser una zona. Zonas de movimientos en masa. ¿Qué podríamos proponer en las zonas de movimiento? ¿Qué actividades podemos realizar y qué actividades no podemos realizar? Definitivamente ahí está prohibido, por ejemplo, urbanizaciones o construcciones, ¿no? En zonas de movimientos en masa pueden ser zonas exclusivas a lo mejor para agricultura o para ganadería, pero nada más, ¿no? O para conservación, pero nada más. Si ustedes ven que en la zonificación anterior habíamos puesto agricultura,
lo seguimos manteniendo como agricultura. Si ven que pusimos como ganadería, lo seguimos manteniendo como ganadería. Si ven que se puso como conservación, lo seguimos manteniendo como conservación, pero si ven que pusimos como para zona industrial o zona para ampliación urbana, no va. Definitivamente se prohíbe eso y se va a otro uso, ¿no? A lo mejor ahí se puede proponer conservación en esas zonas. Después, amenazas, inundaciones. En todas las zonas que son propensas a inundaciones, ¿qué podemos proponer? También descartamos allí completamente construcciones o ampliación urbana, ¿no? En zonas propensas a inundaciones, no sé si la agricultura mmm, debamos prohibirla también allí. A lo mejor yo me quedaría con la ganadería, pero con una ganadería más estacional, ¿no? Una ganadería que se dé en épocas en las que es seguro mantener actividades ganaderas allí, ¿no? En épocas, por ejemplo, más de verano. Entonces, en esas zonas de inundación, si se cruzó con ampliación del área urbana, totalmente negado, se plantea otra actividad de conservación, por ejemplo. Si se cruzó con otras actividades de ganadería, aclarar que es ganadería más estacional. Se cruzó con agricultura, bueno, la agricultura a lo mejor se puede mantener bajo ciertos criterios. ¿Qué podríamos proponer para agricultura? Zonas inundables para agricultura. Por el clima, a lo mejor se proponen, qué sé yo, zonas para arroceras o este tipo de cosas, ¿no? Porque el Tambo es caliente, es una zona seca, entonces a lo mejor se puede dar eso. Zonas con riesgo de incendios. En las zonas con riesgo de incendios, ¿qué podríamos proponer? En las zonas con riesgo de incendios, ¿qué se les ocurre a ustedes? Estoy dando solo yo ideas, ustedes no hablan nada. Profe, una pregunta, ¿por qué? O sea, ¿qué se debe que se le llamen zonas con peligros de incendios? Me imagino a las zonas que tienen mayor cantidad de combustible en los meses secos, ¿no? El Tambo es bastante, en los meses secos, eh, la vegetación se seca demasiado, no tiene tanta humedad, entonces claro, ahí prendemos un fosforito y prácticamente nos podemos cargar toda la parroquia. Entonces, en zonas con riesgo de incendios, sobre todo zonas forestales, deberíamos proponer algo en la zonificación, ¿no? Claro, es ya para que las personas que están por ahí, como, o sea, que está restringida, porque la mayoría de incendios se ocasionan por la mano del hombre. Entonces, si es que no hay paso libre para que estén por ahí personas, pues de alguna manera se va a evitar el riesgo. aunque puede ser esa una alternativa, ¿no? Si son zonas de conservación, podemos poner zonas de, qué sé yo, para realizar actividades turísticas, pero también estacionales, ¿no? Que la gente no pueda acceder en épocas en las que hay mayor riesgo de incendio. Que la gente no pueda entrar o, bueno, sea prohibido, sea más difícil que puedan acceder en épocas de calor, que son entre agosto y diciembre más o menos. En esas épocas esté prohibido cualquier actividad de camping o de esto en esas zonas. Entonces podemos prohibirlas de esa manera. Zonas con riesgo de erosión. En las zonas con riesgo de erosión, si anteriormente identificamos que podía desarrollarse agricultura, totalmente prohibido, ¿no? Zonas con riesgo de erosión, yo lo dejaría como una zona exclusiva de regeneración. No toparía nada más de eso.
Zonas con erosión hídrica. En las zonas con erosión hídrica, bueno, ya van a poner que hay una franja de conservación a lo largo de los ríos, entonces ya con eso se controlaría las zonas de erosión hídrica, ¿no? Una franja de 20 metros. Y zonas de deforestación. Bueno, zonas de deforestación, ahí no podemos hacer mucho si no tenemos una protección legal, ¿no? Y las protecciones legales ya las estamos implementando anteriormente: programa de sociobosque, bosque, vegetación protectora, áreas naturales alrededor de ríos y embalses, zonas que están con riesgo de incendios. Entonces creo que hay suficientes elementos para prohibir eso, ¿no? De hecho, en la primera zonificación que hicieron, si hay zonas de conservación o zonas a, ¿cómo es?, a restaurar, ahí se puede poner o se debe poner en la descripción que esas zonas son zonas que no se van a topar, no se pueden deforestar porque las características del suelo no dan para eso, y por eso está totalmente prohibida la deforestación en esas zonas. Áreas de amortiguamiento. ¿Cuál es el radio en las áreas de amortiguamiento? El radio alrededor de las áreas protegidas. ¿Alguien lo sabe? El reglamento. Reglamento Código Orgánico Ambiental. Aquí está. Vamos a ver. Protegida, y me salió una página de Parques Nacionales de Paraguay. Y dice que se puede extender de unos 10 a 20 kilómetros del área silvestre protegida. 10 a 20 kilómetros. Podríamos extender los 10 kilómetros de las áreas más cercanas. Creo que, como les digo, está el bosque Yacuri. Entonces podríamos crear una franja de 10 kilómetros en la que no vamos a prohibir absolutamente todo, ¿no? Pero sí vamos a regular las acciones que se ven en esas zonas. Tienen que ser acciones menos agresivas, más amigables con la naturaleza. Déjenme ver qué acciones dicen aquí. Servidumbres, nada aquí. Las de amortiguamiento de zonas protegidas serán definidas por la autoridad ambiental y sistemas del área protegida. Zonas de amortiguamiento. No dice nada. Zonas de amortiguamiento no hay normativa, creo. Zonas de amortiguamiento, instrumentos de amortiguamiento. Nos quedamos con estos 10 kilómetros. ¿Qué actividades se pueden plantear allí? Como les digo, actividades más suaves. Si en la zonificación anterior nos salió que debíamos hacer o que podíamos hacer agricultura intensiva, a lo mejor le bajamos un poquito el tono y le decimos: se puede hacer agricultura, pero tiene que ser una agricultura, qué sé yo, la misma agroforestería, ¿no? Una agricultura más suave, que no sea tan dañina del ambiente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Preguntas. Profe, en cuanto a lo que dijo de los ríos, ¿qué capa de ríos usamos? ¿Las que ya teníamos al principio?
ríos A y ríos L. ¿Y lo de la unión, lo hacemos como unión de propiedades? ¿O No, unión de geoprocesamiento debería ser. Y ahí da la opción de crear el nuevo campo? No tanto en la unión, antes de hacer la unión tendrían que crear el campo en cada capa. Yo crearía el campo en cada capa y, por ejemplo, en la capa de área bajo conservación pondría PSB. Ya llenaría los campos poniéndole PSB. Y después a las capas que van resultando de las uniones, dejaría yo solo esos campos únicos ya de cada capa, ¿no? Para que finalmente me resulte una capa en la que tenga el campo 1 para identificar si era programa sociobosque, el campo 2 para identificar si era áreas prioritarias de restauración, el campo 3 para identificar eso, y en función de eso ya unirlo con la capa de zonificación que la tenía de la semana pasada y modificar las zonificaciones que se dieron, las categorías que se dieron. Pregunta, chicos. Esta práctica, Inge, ¿para cuándo debemos concluirla? Para el domingo. El domingo tienen que enviar la práctica ya con la zonificación final. Y el lunes, acuérdense, de la próxima semana tenemos el examen final. Ya. Así que ya vamos terminando. Más preguntas. Para lo de la zonificación final, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, ya tenemos la zonificación que salió ahora. ¿Esa la vamos editando según el resultado que nos da de las capas que unimos? Exactamente. Más o menos fíjense en la práctica que les pasé la semana pasada. La práctica que estuvieron haciendo. La práctica tiene dos partes. La primera parte es la que hicimos la semana pasada y la segunda parte es la que vamos a hacer esta semana, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia es que probablemente no todas las zonas que tenemos que incorporar en esta semana son las zonas que ustedes tienen, ¿no? A lo mejor tienen ustedes más zonas o tienen menos zonas, pero más o menos lo que tienen que hacer es seguir esa guía y complementarla con lo que ustedes vayan sacando. Ok, entonces como estamos haciendo solo para lo que es el tambo, tenemos que recortarle al archivo shape anterior de zonificación solo en la zona del tambo, o igual le dejamos todo el mapa del Ecuador y le aumentamos esto solo específicamente en el tambo. El archivo shape anterior lo tenemos solo del tambo, ¿no? Las primeras categorías de ordenación las tenemos solo para el tambo, no tenemos para otros sitios. Ya se trabajó. ¿Cómo? O sea que ya lo trabajamos solo con el tambo en la última presentación. Claro, la anterior la trabajamos para el tambo. Lo que se me ocurre aquí que sí deberían utilizar, por ejemplo, es la de áreas protegidas. Deberían utilizar la de todas las zonas que estén alrededor del tambo, sobre todo para generar el área de amortiguamiento. Generan el área de amortiguamiento y ahí sí la cortan solo para el tambo. Gracias. Entonces al final solo es un shape igual, solo único, solo que ya en la tabla de atributos tienes que contar todos los campos que estuvimos creando dependiendo de las capas. Exacto. Aquí tiene un montón de capas, pero de todas estas capas tiene que quedarles un shape único. De todas las capas, ese shape único tendrá todas las restricciones legales que ustedes deben poner en el territorio, ¿no? Y después ese shape único ustedes lo van a unir con la zonificación anterior para implementar esas restricciones legales. Profe, ¿sí puede repetir cómo hacemos los del área de amortiguamiento? O sea, usamos las demás capas y hacemos un buffer de 10 kilómetros. Sí, por ejemplo, usan las áreas que están cerca, no necesariamente dentro del tambo, pero cerca del tambo, ¿no?
Yo creo que va a ser solo ¿cómo es este? El Yacuri, el Parque Nacional Yacuri. Yo creo que va a ser solo ese, seleccionan ese parque nacional, generan un buffer de 10 kilómetros y a ese buffer de 10 kilómetros le cortan solo lo que está relacionado con el tambo, solo lo que se intersecta con el tambo. Y esa va a ser su área de amortiguamiento, ¿no? ¿Qué actividades se proponen? Bueno, busquen un poquito en bibliografía qué actividades se pueden proponer. Yo creo que tienen que ser actividades un poco más suaves, ¿no? Si teníamos un sitio donde se proponen actividades de agricultura intensiva o de ganadería intensiva, deberían replantearse eso, agricultura, agroforestería y silvopasturas, por ejemplo. Para ir identificando la última parte de la zonificación, unimos la capa final de todo esto con la desonificación, ¿verdad? Sí. Y ahí van poniendo ya las categorías definitivas. Ahí van poniendo lo que queda como lo anterior y lo que cambia en función de estas zonas que identificaron. Dejamos lo anterior y lo nuevo. Dejan lo anterior siempre y cuando no se cruce con eso. Ay. Si es algo que no se cruza, significa que no tiene restricciones legales. Entonces, dejan lo anterior. Y si es algo que se cruza, entonces tienen que analizar qué se plantea allí. Un programa sociobosque, como decía, se cruza con agricultura intensiva, tiene que regirse el programa sociobosque, ahí no podemos topar nada, ¿no? Conservación exclusiva. Lo mismo con las reservas, áreas para restauración, en las áreas de restauración, bueno, sí, en las áreas de restauración también. Bosque y vegetación protectora, zonas de interés hídrico, todo eso. Y otra más. En cuanto a lo del agua, solo nos quedaría, lo demás está todas las capas esas las usamos, solo en agua tendríamos que agregar lo de ríos y lagunas, ¿verdad? Sí, y lo de ríos y lagunas sobre todo para crear el buffer, ¿no? El buffer de 20 metros, para decir toda esta zona es de conservación exclusiva. Toda esta zona no se puede tocar. Bueno, conservación exclusiva o recreación, ninguna otra actividad es permitida. Gracias. Más preguntas, chicos. A lo mejor se lo pueden dividir por grupos. Al final me van a presentar, creo que todos el mismo shape, pero a lo mejor se dividen por grupos para que un grupo analice, por ejemplo, toda la parte de áreas protegidas, analice qué actividades se pueden plantear en esas zonas, analice otro grupo toda la parte de régimen hídrico, qué actividades se podrían plantear, y otro grupo la parte de amenazas, ¿no? Y qué actividades se podrían plantear. Y a lo mejor lo presentan al shape final con un archivo de apoyo que diga en esta zona se tomó esa decisión de plantear esta actividad por tal y por tal y por tal razón. Aquí les va a tocar buscar un poquito de bibliografía. Y creo que esto lo voy a plantear como trabajo final, ¿no? Este va a ser su trabajo bimestral y por tanto vamos a dar esta semana y la próxima semana para que lo hagan. ¿De acuerdo? Ustedes elijan los grupos como quieren dividirse, pero quiero un buen análisis de la legislación que afecta a esto y después para implementar las actividades, que esas actividades sean basadas en los cuerpos legales que tenemos. Perdón, Jordali, no te escuché. ¿Grupos de cuántos? ¿De cuántos integrantes? Si tenemos 3 elementos, vamos a tener que incorporar 3 grupos. Ya. A lo mejor 4.
A lo mejor 4 grupos, para que mientras los 3 grupos piensan cada uno en lo que se debe plantear, el cuarto grupo integra todo en un shape. Ya. Listo, 4 grupos entonces. ¿Individual o por grupo? Presente un solo informe individual, pero díganme qué parte hizo cada quien. Perdón, un informe grupal, pero me dicen qué parte hizo cada grupo y qué integrantes son de cada grupo. El informe tiene que tener